poder compartir este foro. Si bien estamos hablando de la pandemia, del liderazgo de los jóvenes, en mi caso quiero contarles un poco sobre lo que vivimos en San Salvador específicamente, lo que hicimos y a lo que nos afrontamos, ya que San Salvador tuvo un escenario pues atípico. Como ustedes saben, el impacto de la pandemia, tanto en términos de salud pública como en las condiciones socioeconómicas, afecta en primera instancia o en primer lugar a un nivel local. Por esa razón, nosotros, los gobiernos locales, tuvimos que buscar la forma de atenuar el impacto y de hacer una correcta recuperación económica y social. Definitivamente, la pandemia fue una oportunidad para reconocer el liderazgo de los funcionarios. Como sabemos, en una crisis se espera que los líderes reduzcamos la incertidumbre y también brindemos información de lo que está pasando, por qué está pasando y qué vamos a hacer. La gente necesita información concreta de lo que está viviendo. Algunos funcionarios, algunos líderes, y eso ustedes lo pudieron ver en sus países, se quedaron en casa y giraron instrucciones desde ahí. Otros incluso dimitieron, renunciaron a su cargo porque encontraron que la pandemia era una crisis que tal vez no deseaban afrontar en ese momento. Otros simplemente no hicieron nada. Y algunos salieron a la calle a apoyar a la gente. Entonces demostraron el tipo de funcionarios que son, demostraron de qué están hechos. Sin embargo, el enfoque mundial fue en las acciones de los presidentes, más que todo en su mayoría. El ojo crítico, el ojo del mundo estuvo puesto en lo que hacían los presidentes e incluso los funcionarios de gobierno central. Y eso está bien, eso es bueno porque su rol es fundamental, es importante y tiene muchísimo mérito. Las acciones que tomaron los presidentes y su gabinete fueron clave en cómo sobrellevaron la pandemia en los países e incluso en los resultados que estamos viendo hasta este día. Sin embargo, las municipalidades también tuvieron un rol fundamental y es de eso de lo que les quiero platicar en esta tarde. No podemos olvidar que los municipios somos la última línea de defensa. Para nosotros, los pacientes de COVID tienen nombre y apellido. No son una simple estadística, no son un número, porque nosotros somos los funcionarios más cercanos a la gente. La alcaldía es la institución a la que los ciudadanos acuden de forma inmediata ante una crisis, ante un problema, y somos los funcionarios que debemos resolver inmediatamente sus problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que conocemos de forma detallada el territorio. Y la alcaldía también es la institución que puede reaccionar de manera más inmediata, teniendo un alcance directo y un impacto real. Es decir, nuestras acciones tienen tal vez resultados a un corto plazo o a un plazo más inmediato que el de otros funcionarios sin quitar un mérito, simplemente es algo complementario. Después de esa introducción me gustaría contarles qué hicimos nosotros en San Salvador. Cuando vimos que estábamos en una pandemia, lo primero que hicimos fue colaborar y trabajar de la mano con el gobierno central en todo lo que beneficiaba a la gente. En ese momento y desde el inicio de nuestra gestión se nos olvidaron los colores políticos, se nos olvidaron los colores partidarios y decidimos poner en primer lugar a la gente, unir fuerzas y colaborar con el gobierno en todo lo que fuera necesario. Para darles un ejemplo, como capital creamos un cerco sanitario en el centro histórico de San Salvador que salvó muchísimas vidas. Si bien era coordinado por el gobierno central a través del ejército, éramos nosotros quienes costeábamos día a día que ese cerco funcionara. Entregamos alimentos a miles de familias que se quedaron sin empleo, que estaban en situación de vulnerabilidad. También declaramos emergencia en San Salvador. Incluso salimos de la misma capital y entregamos insumos a otros municipios, porque San Salvador es bastante transitado. Entonces nosotros necesitábamos tener un enfoque de prevención. De esta manera, cada día reducíamos los contagios al apoyar a los municipios que en ese momento estaban en situación también más vulnerable. Dimos especial atención a las mujeres víctimas de violencia, que por la pandemia muchas veces se encontraban dentro de la misma casa con su agresor. Es decir, no solamente tocamos el tema del contagio como tal, sino cualquier consecuencia que pudiera haber del encierro necesario. Y como les decía que para nosotros cada habitante tiene un nombre y apellido y no solamente es un número, entonces decidimos acercarnos a los ciudadanos y saber qué necesidades y qué problemas estaban enfrentando en medio de la pandemia. También apoyamos la reactivación económica con el apoyo a emprendedores locales. Sesionamos de manera virtual para no paralizar el funcionamiento de la institución. Implementamos la tecnología. Creamos cursos virtuales a través del Instituto Municipal de la Juventud para que los jóvenes se mantuvieran ocupados, formándose y que la pandemia no fuera una excusa para detener su formación y su crecimiento.
Esas son algunas de las muchas cosas que nosotros tratamos de implementar en la pandemia y pareciera que son acciones fáciles, pero nosotros nos topamos con retos y adversidades. Y aquí es donde entra la parte en la que San Salvador tuvo un escenario atípico. Estoy segura que las demás ciudades, las demás capitales tuvieron como reto la pandemia misma y seguramente algunas compartidas con las que nosotros tuvimos. Por ejemplo, la caída de ingresos. En nuestro caso, la caída de ingresos, podríamos decir, se soluciona con fuente de financiamiento. Pero más adelante les voy a contar cuáles son los retos que nosotros tuvimos en ese momento. En la región centroamericana también nos encontramos que tuvimos la tormenta Manda simultáneamente en tiempo de pandemia. Eso seguramente fue compartido con otros países. La caída de ingresos, para nosotros, abril es el mes de mayor recaudación. No recibimos nada de lo que estábamos acostumbrados y eso nos dejó inoperantes. El gobierno tampoco nos pagó impuestos durante los 3 años de gestión, pero nosotros no podíamos dejar de pagar salarios. Ante los anteriores, nosotros decidimos sacar fuentes de financiamiento. Y aquí es importante contextualizar en qué momento estábamos. Estábamos en una pre-campaña electoral para las elecciones que recién acaban de pasar el 28 de febrero y lastimosamente esto nos vino a afectar de manera directa. Empezaron los bloqueos, la compra de voluntades para que los financiamientos no fueran debidamente aprobados. Sin embargo, nosotros en el Consejo Municipal logramos llegar a consensos porque las fracciones incluso de distintos partidos políticos sabían que en ese momento era más importante solventar la crisis, era más importante apoyar a la gente. Y por esa razón aprobamos muchísimos créditos que nos iban a funcionar para paliar un poco las consecuencias de la pandemia. Y luego empezaron otro tipo de bloqueos. Ya con los créditos aprobados, nos encontramos con que el Ministerio de Hacienda no nos entregaba la categorización, que por ley nos la debían dar con un plazo máximo de 20 días aproximadamente. Y pasaron meses, hasta el día de ahora no la tenemos. ¿Por qué? Porque deseaban volvernos inoperantes y paralizarnos con el tema del financiamiento. Fuimos donde los bancos y nos dijeron que con gusto nos lo daban, pero que recibían amenazas de que si nos daban financiamiento, entonces iban a tener huelgas en sus bancos y problemas que no se querían meter. Bien, nosotros decidimos no parar, a pesar de que nos dejaron sin fondos, y luego vino otro tipo de ataque, ataques con la basura. Siempre en el contexto de la precampaña electoral y para evitar la reelección, empezaron a llenar las ciudades de San Salvador con basura, a cerrarnos el relleno sanitario, a secuestrarnos los camiones. Es decir, a funcionarios no les importó generar insalubridad en medio de una pandemia, no les importó la salud de la gente con tal de hacer pues, una campaña sucia. Tanto así que fueron los mismos funcionarios de la alcaldía, es decir, el alcalde Ernesto Mason, junto a su consejo municipal, junto a los jefes, junto a los demás gerentes, quienes a coger basura directamente, cada uno con tal de mantener la ciudad limpia. Todo esto generó que tuviéramos una ciudad sucia, en caos, y nosotros inoperantes de poder solventar. A esto agreguemos las protestas sindicales. Trataban de cerrar la calle del centro de San Salvador todos los días para generar un caos vehicular y atribuírselo pues, a nuestra gestión. Casualmente, un día después de las elecciones, les cuento, cesaron los bloqueos, cesaron las protestas sindicales y se terminó todo este caos que casualmente existió en la época de pre-campaña hasta un día antes de las elecciones, en medio de una pandemia. A todo esto debemos sumar otro tipo de bloqueos. Por ejemplo, los fondos de emergencia repartidos injustamente, el acoso y la intimidación al alcalde, a su esposa, funcionarios de la alcaldía, para tratar de paralizarnos. Pero nosotros seguimos trabajando por la gente y salimos adelante. Como el tiempo es breve y me quedan pocos minutos, quisiera concluir cuál es el tema después de contarles qué fue lo que nosotros enfrentamos en San Salvador. La conclusión a la que yo llegué en mi primera experiencia política como funcionaria pública es que se debe poner en primer lugar al ciudadano y que debemos dignificar a la clase política. Y nosotros, como jóvenes, ¿cómo demostramos el liderazgo? Bueno, en mi caso lo pude ver de primera mano, cuando jóvenes de distintos partidos políticos nos pusimos de acuerdo. Pusimos en primer lugar a nuestro país
y tomamos decisiones basadas en el consenso. Nuestro consejo municipal fue funcional y si bien tuvimos bloqueos y tuvimos ataques, pudimos obtener resultados y disminuir el impacto que pudimos haber recibido gracias a que el alcalde era un alcalde de consenso y que el consejo municipal también puso en primer lugar al ciudadano. Porque miren, lo importante es entender que una pandemia no es una excusa para ser populista, es una oportunidad para tomar las mejores decisiones. El otro mensaje que les quiero dejar es que la descentralización es importante. Nosotros debemos dar más herramientas a los municipios para que puedan reaccionar efectivamente ante la emergencia. Incluso el gobierno de El Salvador entendió en algún momento que la distribución de ayuda era más eficiente a través de los municipios. Si ustedes en sus países están en cargos que les permite trabajar de la mano con las municipalidades, los invito a hacerlo. Es una manera de acercar el ciudadano al gobierno y acercar la ayuda y acercar las políticas públicas. Es importante seguir fomentando la descentralización y fortaleciendo a los municipios, fortaleciendo a las alcaldías, que eso es sinónimo de fortalecer la participación ciudadana. Sé que el tiempo se agota, así que este es mi mensaje, contarles lo que vivimos nosotros en San Salvador. Creo que hay muchas cosas que pudieron haber sido desconocidas dentro de la región, pero es importante que sepan que a pesar de los retos, como funcionarios y como líderes, no nos debemos detener. Una pandemia nos debe motivar a seguir dando lo mejor para los ciudadanos, que al final es para lo que somos elegidos. Muchas gracias por el tiempo y quedo atenta a cualquier pregunta.